Como ya he dicho en las conferencias anteriores, mi punto de vista sobre el narcisismo no es psicológico, no es diagnóstico. No porque no creo que la psicología no sea útil, sino porque no es el plano en el que me muevo yo. Yo no estoy hablando de trastornos, no estoy hablando de etiquetas, no estoy hablando de comportamientos que corregir. Estoy hablando de estados de conciencias. En esas conferencias ya hemos visto muchas cosas. Hemos visto cómo nace la herida original. Hemos visto cómo, a partir de la misma herida, pueden desarrollarse dos estructuras diferentes, el narcisista y el hiperempático. Hemos hablado del alma falsa, hemos hablado del tiritero, hemos visto cómo la personalidad puede convertirse en una construcción de supervivencia cuando el sentir ya no es sostenible. Hoy no volvemos atrás, no volvemos al origen. Hoy damos un paso más allá. La pregunta ya no es cómo nace el narcisismo de un punto de vista espiritual, lo acuerdo siempre. La pregunta es, ¿qué ocurre después cuando esa renuncia a sentir dura tanto tiempo que se vuelve estructural? ¿Qué sucede cuando el contacto con el alma no solo se pierde momentáneamente, sino que ya no es accesible? Lo que yo llamo estado zombie no es una nueva categoría, no es una tipología más y ni siquiera es un juicio moral. Es un resultado. Es lo que puede ocurrir cuando una persona ha tenido que renunciar a sí misma no una vez, sino durante toda su vida. Y es importante decirlo desde el principio. Cuando hablo del estado zombie, no estoy hablando de depresión, no estoy hablando de apatía común, no estoy hablando de dolor emocional. Estoy hablando de ausencia de sentir, no de sufrimiento, sino de vacío de conciencia. Para entender cómo se llega ahí, sin embargo, tenemos que dar un paso muy preciso, no hacia atrás, sino hacia adentro. Y tenemos que mirar mejor, no al genitor que castiga abiertamente, sino al progenitor que se retira. Y es desde ahí que lo retomamos. Cuando se habla de herida infantil, muy a menudo se imagina un progenitor que regaña, que impone, que humilla abiertamente. Pero la herida de la que hablo yo no nace principalmente de ahí. Nace de algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Nace del no ser considerados. El progenitor del que yo estoy hablando no es el que dice al niño cállate, es el que no responde. Es el que cuando el niño expresa un deseo, un gusto, una necesidad, una preferencia, no lo acoge, pero tampoco lo rechaza abiertamente. Simplemente se cierra, se retrae, se rigidiza, se vuelve distante. El niño lo siente inmediatamente, no porque se le explique, sino porque lo percibe en el cuerpo. Cambia el aire, cambia la mirada, cambia la presencia. Y es aquí donde se crea la verdadera herida, porque el mensaje que le llega al niño no es gritado, no es explícito, no es clarísimo. Lo que sientes me pesa, lo que eres es demasiado, tu necesidad es una molestia. Y precisamente porque no se dice, el niño no puede defenderse. Si el progenitor gritara, si fuera agresivo, el niño podría ponerse, podría enfadarse, podría entrar en conflicto. Pero aquí no. Aquí el niño se encuentra frente a un progenitor que parece sufrir a causa de él. Un progenitor que se cierra, como si el sentir del niño le hiciera daño. Y el niño, por naturaleza, no puede sostener la idea de ser la causa del sufrimiento del progenitor. Entonces ocurre algo decisivo. El niño no es silenciado, el niño se silencia. Aprende muy pronto que expresarse tiene un costo, que sentir tiene un precio, que mostrar crea distancia y entonces deja de hacerlo. No todo de golpe, no de forma consciente, sino poco a poco. Ese tipo de castigo no deja moretones visibles, pero deja una huella profundísima. La convicción de que para ser amado tienes que desaparecer. Esto es ghosting, ghosting primario. Y es fundamental decirlo porque es exactamente el mismo mecanismo que encontraremos más adelante
en las relaciones adultas del narcisista. Primero lo sufre, luego lo actúa. Pero antes de llegar ahí, tenemos que ver qué ocurre dentro del niño cuando elige silencio en lugar de sí mismo. Hay un punto fundamental que hay que comprender en ese tipo de dinámica. El niño no reacciona, no porque es débil, no porque es remisivo y tampoco porque se acostumbra. No reacciona porque no puede. Cuando el progenitor no regaña pero se retira, no hay un enemigo visible con lo cual combatir, con el cual luchar. Hay solo un vacío y el vacío por un niño es intolerable. Si el progenitor gritara, el niño podría enfadarse. Si el progenitor le diera puniciones abiertamente, podría rebelarse. Pero cuando el progenitor se cierra, cuando deja de estar, cuando llega a ser distante y frío, el niño no tiene a dónde encogerse. El niño no tiene ninguna referencia. No sabe que hay que corregir. No sabe lo que hay que defender. No sabe tampoco dónde se ha equivocado. Sabe solo una cosa y es esa. Algo en sí mismo le hace daño a su progenitor. Y es aquí que nace la lealtad peor. El niño no piensa, mi padre o mi madre es incapaz de acogerme. Piensa lo opuesto. Piensa, soy yo que estoy equivocado. Soy yo que pido demasiado. Soy yo que siento demasiado. Y por amor, por necesidad, por supervivencia, elige. No es una elección consciente, pero es una elección profunda, energética, de conciencia. Elige de no sentir más del todo. No apaga todo en una vez, sería imposible, pero empieza a reducir, a filtrar, controlar. Aprende a observar el genitor antes que observarse a sí mismo. Aprende a percibir el otro antes que a sentirse a sí mismo. Aprende que su valor depende de cuánto consigue no disturbar el progenitor. Esa es la renuncia fundamental. No renuncia a un comportamiento, renuncia al contacto con su propio sentir. Y esa renuncia no nace de la violencia directa, mas desde la culpa, de la sensación profunda de ser responsable del malestar del progenitor. Aquí se crea la fractura. Desde un lado, la lealtad al progenitor, de la otra, la traición a sí mismo. Y es una lealtad silenciosa e invisible, pero muy poderosa. Y es el punto donde el sentir, en vez que una herramienta, se vuelve peligroso, porque sentir significa hacerle daño a alguien. Y cuando el sentir está asociado al daño, la conciencia encuentra otra solución: apagar. Pero esa elección que de niño salva, de adulto se volverá una prisión. Y es propiamente aquí que empezamos a ver cómo se construye una vida entera sin alma. Y en ese punto es importante aclarar una cosa, porque desde afuera el narcisista a menudo aparece como una persona llena de sí misma, segura, convencida de su propio valor. Pero eso es solo la superficie. Debajo, muy debajo, hay una convicción completamente distinta. Y es una convicción que no nace en la edad adulta, nace en la primerísima infancia, justo dentro de esta dinámica de retirada, de silencio, de no consideración. La convicción profunda es esa: yo estoy equivocado, yo soy feo, yo no soy digno de amor. No feo en el sentido estético, feo en el sentido existencial. Como si hubiera algo en lo más profundo de su ser que no puede ser amado sin hacer sufrir a alguien. Y es fundamental decirlo. Esa convicción no nace porque el progenitor lo diga abiertamente. Nace porque el progenitor lo hace sentir así, a través del silencio, a través de la retirada, a través de esa expresión contraída que le comunica al niño que su sentir es un peso. Y según mi punto de vista, que reafirmo con fuerza, esta herida se estructura de forma distinta según el sexo del niño. En los hombres, esta dinámica ocurre sobre todo con la madre. En las mujeres ocurre sobre todo con el padre, porque es la madre para el niño varón quien es el primer espejo del valor del sentir, y es el padre para la niña
quien es el primer espejo del valor de la existencia. Cuando esa mirada se retira, cuando esa presencia se apaga, el mensaje que pasa es devastador. Si soy yo mismo, alguien a quien amo sufre. Y entonces la conciencia hace algo muy preciso. Construye una coraza. Construye una personalidad que parece fuerte, segura, dominante, pero no por amor a sí mismo, para esconder esa convicción originaria de ser profundamente no digno de amor. Por eso el narcisista necesita confirmaciones constantes. Por eso no soporta el rechazo. Por eso vive el límite del otro como un ataque mortal, porque cada límite reactiva esa creencia primordial. ¿Ves? Eres demasiado. Estás equivocado. No eres digno de amor. Y todo lo que vemos después, control, poder, manipulación, no es más que un intento desesperado de no volver ahí. Pero esa herida, mientras el sentir permanezca apagado, no puede ser sanada, solo puede ser cubierta. Y es desde aquí que empezamos a comprender cómo el ghosting sufrido se convierte en ghosting actuado. En ese punto es importante aclarar una cosa. Lo que ocurre en la edad adulta no es una serie de técnicas, no es un conjunto de estrategias conscientes y tampoco es al principio una intención, es una estructura interna que ya se ha formado. El niño ha aprendido que expresarse hace daño al otro, que sentir crea distancia, que el vínculo se sostiene en el silencio. No crece buscando el contacto, crece evitándolo, no porque no lo desee, sino porque lo asocia al peligro. Y así, con el tiempo, la retirada ya no es solo una defensa sufrida, se convierte en una forma natural de existir, no como gesto, sino como posición interior. El narcisista adulto no entra en relación para encontrarse con el otro, entra en relación sin estar realmente presente. Está con el cuerpo, con la palabra, con la imagen, pero no con el sentir. Y es aquí donde ocurre un paso fundamental. La retirada ya no sirve solo para protegerse, sirve para no sentir, para no reactivar esa convicción originaria de no ser digno de amor, de estar equivocado, de ser demasiado. Así, la conciencia toma una decisión silenciosa. Mejor funcionar que sentir. Mejor existir como rol que como presencia. Y cuando esto ocurre, ya no hablamos solo de una herida, hablamos de una desconexión estable del sentir. Todavía no es el verdadero estado zombie, pero es su terreno. Es el punto en el que la vida empieza a ser vivida sin participación. Y es desde aquí que lentamente el sentir deja de ser una opción. Cuando el sentir se apaga, no una vez, no como defensa momentánea, sino como una elección estructural de supervivencia, la conciencia cambia de estado. Y es aquí donde podemos hablar por fin de lo que yo llamo estado zombie. Lo digo con total claridad, no es una metáfora sugestiva, es una descripción energética. El estado zombie no es dolor, no es sufrimiento, no es depresión, es ausencia de participación en la vida. El zombie no siente, pero tampoco sufre por no sentir. Funciona, actúa, reacciona, pero no está presente. Cuando el sentir se apaga durante tanto tiempo, la conciencia deja de usarlo como canal. No porque no lo añore, sino porque ya no lo reconoce. Es como un miembro que no se usa durante años. Ya no duele, simplemente no está. Y esto es lo que hace que el estado zombie sea tan difícil de comprender para quien, en cambio, sí siente. Porque quien siente sigue buscando una herida, un dolor oculto, un sufrimiento que sanar, pero aquí ya no hay nada que sanar a ese nivel. Solo hay una ausencia de conciencia del sentir. La vida en este punto ya no se vive, se gestiona a través de roles, a través de funciones, a través de imágenes. No hay maldad deliberada, no hay sadismo consciente, hay un vacío operativo.
Y es importante decirlo porque esto cambia completamente la perspectiva. Frente a un estado zombie, el amor no sana, la paciencia no despierta, el sacrificio no salva, porque el sentir del otro no puede reactivar un canal que ha sido cerrado para sobrevivir. Y entender esto no sirve para juzgar ni para condenar, sirve para dejar de ilusionarse, sirve para reconocer que no todas las ausencias son temporales y que no todas las desconexiones pueden ser colmadas por la relación. Este trabajo, de hecho, no sirve para entender al narcisista, sirve para devolver la conciencia a donde ha permanecido activa, en quien siente. Porque la única verdadera salida de este tipo de dinámicas no es salvar a quien no siente, sino apagarse para acompañarlo. Y este es el punto final de esta conferencia. No para cerrar una explicación, sino para abrir una elección.